cuéntenos un poquito de lo que está pasando en esa oficina de base de fe. Pues mira, te lo voy a traer desde un texto bíblico. Está en Marcos 9. Cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, se encuentra que sus discípulos están disputando con los escribas y con una gente. Porque no... Jesús dice, ¿qué cosas disputáis? Los 3 evangelios que cubren este incidente son claros en eso. Él le pregunta, ¿por qué ustedes están peleando? Y sale un papa y dice, mira, es que tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo de un espíritu mudo. Entonces, en los 3 textos paralelos, Jesús dice, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Y dice, hombres de poca fe, es un problema de fe. Hay un problema de fe. Entonces Jesús le dice, ¿desde cuándo le ocurre esto? Y esta parte del texto me he encontrado que le tienen miedo a decirlo en todos lados. Desde niño. Lo ataca un espíritu mudo. Ya te está diciendo, desde niño, una posesión demoníaca desde niño de un espíritu mudo. Cuando Jesús dice que es un problema de fe, el papá es el único que dice, ayuda a mi incredulidad. Porque ella me dice, lo tira para matarlo en el agua, en el fuego. Cuando Jesús da la orden, y es interesante, porque a veces ponemos la fuerza en lo que se oye. La fuerza de la palabra no está en lo que se oye, es la unción que la acompaña. Porque cuando Jesús reprende al espíritu demoníaco, le dice espíritu mudo y sordo. O sea, que nadie había podido discernir que era mudo y sordo. Pero dice que ese espíritu, al igual que pasó con el endemoniado gadareno, cuando vio a Jesús se revolcó. O sea, tú no tienes que estar buscándolos, ellos te ven y se revuelcan. Y Jesús lo saca y dice que estaba como muerto, le da la mano y lo levanta. Y sigue caminando. Y los discípulos le preguntan por qué no pudimos hacerlo. Y a los discípulos, si le añade algo adicional, le dice, porque este género no sale con oración y ayuno. Está hablando de un género, de un espíritu sordo y mudo que posee a un joven desde niño. Cuando yo miraba eso, yo decía, y lo voy a traer desde otro contexto, porque no voy a entrar en la lucha de la liberación, porque la gente le tiene miedo a entrar a esa parte. O sea, fíjate que es interesante que ellos, en vez de estar pendientes al muchacho, lo que están es peleando, contendiendo. Se olvidaron del problema. Jesús va al problema y lo atiende, pero lo quiero traer en este contexto. Las autoridades romanas no estaban interviniendo en ese asunto. Le estaban dando libertad al pueblo, porque el pueblo romano, el imperio romano, permitía que las diferentes fe coexistieran y vivieran juntas, excepto cuando esa fe se usaba para obtener el poder político. Una vez tú usabas la fe para obtener el poder político, el imperio interviene. Si tú te fijas, el proceso de la crucifixión de Jesús fue desviar lo que él hacía para llevarlo como un reto de que se quería quedar con imperio. O sea, ellos querían un Mesías político y militar, pero ese mismo Mesías que dice, mira, este Mesías político y militar vino a maquinar para tumbar el imperio. Pero a mí me interesa mucho, para el contexto de lo que estamos hablando, el asunto de la libertad que tenía el pueblo de Israel bajo el imperio romano de ejercitar su fe libremente. ¿Me va siguiendo? Yo estuve ayer repasando la historia del 2006, 2007, y te puedo concluir. No solo la repasé con lo que tengo, mi esposa me trajo una caja grandísima de unos documentos que yo le había dicho que los botara. Y ella me dice, fíjate, lo que tú dijiste que los botara, aquí lo tienes. Y yo dije, está bien, tienes razón, no los botaron. Fíjate bien y te voy a llamar para que, yo sé que ustedes estuvieron cerca de estos procesos. Quizá no nos conocíamos, pero sé que conocen estos procesos. Cada vez que el Estado se ha levantado en Puerto Rico contra la libertad religiosa, tenemos marchas multitudinarias. Nos organizamos, peleamos, intervenimos en la legislatura, intervenimos en el gobierno, intervenimos en las elecciones, pero mucho de ese sector, una vez llega y se controla eso, se retira y deja de participar. Sin embargo, aquí lo que yo estoy viendo es cómo en un sistema que te permite ejercitar tu fe, tú puedes llegar a tocar a los niños, no solo en el aspecto social educativo, sino en el sentido espiritual. Y yo decía, ¿por qué no tenemos la misma pasión cuando tenemos un gobierno que ha demostrado que tiene temor a Dios? Podemos tener diferencias entre sus líderes, pero todos han demostrado temor a Dios y un respeto y reconocimiento del poder político del sector conservador cristiano. Creo que en eso todo el mundo está de acuerdo. Que si tú peleaste por esto, no, en este asunto yo no quiero traer si peleé o no peleé por esto.
sino que no hay duda de un reconocimiento del poder del pueblo conservador cristiano, estoy usando las dos palabras, conservador y cristiano, para decidir elecciones y puestos electivos. Eso ha permitido, y eso lo haremos después cuando estemos cerrando año fiscal, que se puede ejercitar libremente la fe. Cuando yo empecé en esto, yo tenía que intervenir con alcaldes que no te dejaban predicar en la plaza. Tenía que intervenir con alcaldes que daban órdenes de que tú sacaras los aposentos altos de tu escritorio. Déjeme decirle, eso sigue pasando en algunos lugares de Estados Unidos. Yo tuve reuniones con pastores que trataron de cerrarle la iglesia por falta de permiso. Todavía hay asuntos que se tienen que resolver. Estuve en unas investigaciones del señor Zaragoza contra las iglesias para cerrarlas, que era Dios le debe Hacienda. Estuve en la lucha del cierre de las iglesias de escuelas. Estuve en la lucha cuando se le quiso imponer la enseñanza de perspectiva de género a los colegios cristianos. O sea, son un montón de luchas. Yo, sin embargo, después que la ganamos, no hay una lucha por la salvación de las almas. Tienes el espacio. ¿Me estás siguiendo? Estoy hablando de un contexto de una falta de redefinir nuestra visión, donde es nuestra verdadera guerra. Yo tengo que dar la batalla política, tengo que dar la lucha religiosa civil. De lo que usted está hablando, el tema se titula Continuemos Unidos. Bueno, tú me estás entendiendo. Y hacia ahí vamos. Nosotros tenemos que... ¿Qué dijo él? Este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Pero qué hacían ellos? Disputando, ¿verdad que sí? Estaban peleando con los religiosos, porque con los religiosos nunca vamos a poder estar unidos. La Biblia es clara. Los religiosos no podemos estar unidos a ellos porque tergiversan el evangelio. Pero si es desde el punto político, de religión civil, de base de fe, sí tenemos que estar unidos en común. Pero tú como cristiano tienes una batalla espiritual mucho más importante que la batalla política. Y es la salvación y la liberación de las almas. Y hacia ahí nosotros nos tenemos que empezar a dirigir y decirle hoy y preguntarle. Y déjame decirte, yo tuve una reunión con un pastor que me ayudó a retomar la ruta, porque tú estás en esto, tú sabes que la lucha es tan fuerte que a veces tú te desconectas. ¿Para qué nosotros, ahora que tenemos un gobierno, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, favorable a la fe, para qué estamos usando esos espacios? Estamos buscando espacios para poder, como hacían ellos, meterse en las escuelas a adelantar la orientación sexual. Estamos nosotros de manera organizada entrando a los espacios de vivienda, de educación, de los hospitales. Ahora mismo estamos en unos diálogos con los hospitales, porque ahora los hospitales le están dando más derecho a los capellanes que a los pastores. Y lo estamos retomando. Pero la pregunta es, Jerry, ¿realmente la batalla que dimos, para qué era? ¿Para que me dejes en paz? ¿O para yo tener espacios disponibles para adelantar el evangelio? Me llevó tiempo llegar ahí. Yo creo, como usted, pero yo no sé si todo el mundo entiende eso. Dicho sea de paso, abro un paréntesis y Jerry... Oye, puso los ojos así como cuando va a tirar una bomba. No, esta va a ser... no, una bomba buena. Bueno, exactamente, una bomba buena. Estuvimos hablando con un jefe de agencia, me reservo la agencia y el nombre, que estuvo hablando con usted para montar una capilla en ese lugar. Y me alegré muchísimo lo que está pasando. No creo que es jefe, creo que es su jefe. Su jefe o sí, por ahí. Sí, algo, sé de quién habla, estamos trabajando. Pero fíjate, ¿de qué te alegraste? ¿Y viste cuál es la visión que él tiene? Y no fue por usted. O sea, estábamos conversando de otra cosa y me di con esa conversación. Nos encontramos con esa conversación y me alegré muchísimo. O sea, ¿y por qué menciono esto? Porque creo que, bueno, ese es el trabajo. Ese es el trabajo que debemos de hacer, que dentro de la estructura política secular, infiltrarnos como conservadores y cristianos y utilizar esa estructura para adelantar nuestra agenda. Nuestra fe. Nuestra fe, ok. Pues, agenda suena político, fe. Sí, nuestra fe. La agenda de valores, de principios, de fe y agenda. Cuando quiero agenda, ¿verdad? En lo que creemos, ¿verdad? Sí. A eso me refería. Tenemos
gente encontrada que no siguen siendo hermanos, siguen siendo gente buena, pero probablemente no tengan esta misma visión. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Mira, ¿Los echamos a un lado? no, yo no. ¿Los añadimos a la conversación? Cada cual decide si se une o no se une. Yo llevo bastante tiempo, yo sé que yo he debatido mucho, a veces me llaman la atención, sé que tengo que redirigirme a ciertos sitios, pero hay gente que si tú le tocas el tema que a ellos le duele, te atacan, pues no tienen la capacidad de la introspección. Si tú no tienes la capacidad de la introspección, hasta que no la tengas, no te vas a poder mover. Porque yo lo que estoy hablando es de un pueblo que tiene que tener una visión clara para que fue llamado. Nosotros fuimos llamados a algo mucho más profundo que a guerras políticas. Fíjate que te estoy diciendo que el Imperio Romano no se metía con la libertad religiosa a menos que amenazar el imperio. Nosotros en estos momentos estamos disfrutando un milagro con Donald Trump. Y en Puerto Rico un gobierno que nos es favorable. Uh-huh. Sin embargo, lo que estoy tratando de decir, cuando no me es favorable, me manifiesto fuertemente. Pero cuando me es favorable, volví a mi trinchera. Y no tenemos la capacidad, y no es renunciar a nuestro plan de nuestra iglesia. No es favorable, ahora digo yo. No es que no sea favorable, a veces que no son los temas que generan esa pasión que a lo mejor generan otros, que deberían de generar. Me gusta la palabra pasión, porque temas. Tengo pasión por para lo político, pero no tengo pasión para el reino. O por temas. El problema yo creo que es ciertos temas, por lo que dijo. Si hablamos de ciertos temas, somos vocales y ahí llevamos la causa, y en otros soltamos cuando no deberíamos de soltar. Pero lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos cosas que se mezclan en esto, mi punto de vista. Y lo voy a hablar desde el punto de vista pastoral, pero también periodístico. No me puedo desquitarle. Okay. Y es el siguiente. Yo lo que digo es, conforme a lo que usted estableció, lo que Esteban también está subrayando, nosotros debemos unirnos por esta causa, con pasión, por la fe, rescatar las almas. Nos dieron mayor oportunidad de, por ejemplo, como trae Esteban, este subjefe de agencia que está diciendo, yo quiero un lugar donde la gente pueda ir a orar, donde nos reunamos. Perfecto. Ahora, de la misma manera en que yo tengo que, como cuerpo de Cristo, como gente de fe, como gente cristiana, poder reunirme con los otros, la pregunta que voy a poner sobre la mesa, las personas que ocupan cargos políticos en este país, ¿están preparados para yo sentir el respaldo en base de fe, en base de la causa de fe y de los temas conservadores, pero que esa persona pueda discrepar de la gestión gubernamental, que yo pueda asimilar el que esta persona está diciendo, me uno, se están uniendo, pero están levantando la mano porque no estuvieron de acuerdo con lo que ocurrió en una decisión desde el Ejecutivo o desde el Legislativo? Yo creo que ahí está el punto, porque estamos unidos buscando las almas, pero en el momento en que alguien levanta la voz que discrepa de alguna gestión gubernamental, pues ya posiblemente no podemos asimilar. Mira, me gusta que me están entendiendo. Yo sabía que este texto iba a abrir este debate. Fíjate que el texto, te lo comencé diciendo, que se dedicaron tanto a disputar que se olvidaron de la razón del problema. En tanto la disputa te aleje del objetivo, la tienes que rechazar. Si esa disputa política te desvía de lo que fuiste llamado como parte del pueblo de Dios, tú la tienes que rechazar. Hay disputas que no se pueden eludir. Esas se dan. Yo he aprendido mucho, por eso digo que fui a la historia. Yo no sabía que yo tenía tantos años en las costillas. Pero cuando miré los años, para mí eso fue ayer. Que yo puedo diferir en el punto A contigo, pero en el B y el C puedo caminar juntos. Claro. Y eso es lo que no hemos aprendido. Yo puedo discrepar de esta gestión de gobierno, pero también hay áreas de gobierno que podemos caminar juntos. Una de las cosas que se le dijo a la hoy gobernadora Jennifer González Colón cuando empezó fue lo siguiente: estamos cansados de los políticos que nos dicen una cosa y hacen otra. Así. Pero ese líder político se lo dijo de una manera para construir y edificar. Y le dijo, si usted
nos prueba que usted viene a cumplir lo que dijo, y eso se le dijeron a muchos líderes políticos, y no solo se dijeron, no vamos a respaldar ningún partido político, nos vamos a reunir con la gente, pero esto requiere madurez. Este llamado empieza con los líderes. Si los líderes no retoman la visión de aprovechar estos espacios de libertad religiosa para impulsar el evangelio de Dios, ¿para qué la queremos? Y la pregunta va dirigida. ¿Para qué quiero la libertad religiosa? Pero, licenciado, la pregunta mía va dirigida de esta forma. Si nos reunimos y Esteban y yo estamos integrando ese llamado de base de fe en pro del evangelio, en pro de esta agenda conservadora, y estamos ahí, y más adelante usted nos escucha que nosotros discrepamos de alguna decisión gubernamental desde el que sea, ejecutivo o legislativo. ¿Cuál es el problema con eso? Por eso. Esa es la parte que a mí me parece que está haciendo... Incluso hemos discrepado en posturas aquí en ocasiones. Eso es madurez. O sea, dice la palabra que en medio de la disensión, que es lo que tú dices, se sabe quiénes son los probados. Porque mira, aquí el Señor libertó a este joven, a este niño, que lo tenía desde niño. Pero dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios y yo nunca los conocí. Porque nosotros los cristianos estamos llamando a conocer a Cristo. Y conocer a Cristo, Él nos dice, por sus frutos los conoceréis. Por ende, nuestro llamado es cuál es el propósito de nosotros cuando luchamos por unos espacios de fe. Quedarme cómodo, tranquilo con mi cultito de oración o tener fuego y pasión por las almas y hacerlo con respeto. O sea, tampoco es llegar allí a exorcizar ni a reprender demonios. Porque, oye, nosotros estamos en la iglesia, hay gente que se siente incómoda cuando hay liberación y le toca a ellos. Porque es vergonzoso, pero el que está buscando a Dios no le avergüenza ningún camino que tenga que pasar para llegar a la libertad en Cristo. ¿Cómo están los proyectos, verdad? Que, bueno, ya sabemos de la libertad, el proyecto de libertad religiosa, pero habían dos proyectos que a mucha gente de nuestra comunidad también le interesaba, o le interesa, debo decir. Y como que se nos ha aguantado por lo menos uno de ellos, ¿verdad? Hablando sobre la hormonización y la educación de valores. El de educación de valores no sé cómo ha estado. ¿Cómo ha estado? Empecemos por ahí, que ese ve el de educación de valores en las escuelas y ese tipo de cosas. ¿Cómo? Ese se aprobó. Yo creo que ese se aprobó. Sí. Ok. Que ese era el currículo que se había logrado mediante carta circular con la senadora Keren Riquelme. Yo entiendo que ese se aprobó. Tenemos un representante en el comité de currículo. Está un poquito lento porque son muchas cosas las que se están haciendo. Pero eso se aprobó y por lo menos ya yo tuve una reunión con el secretario de Educación y el currículo es el mismo, pero se está temperando a la nueva ley. Oye, la gente tiene que tener calma. Porque tú no cambias los formularios y los reglamentos en las redes en un mismo día. O sea, tú vas a buscar y tú vas a encontrar reglamentos y formularios. Hay reglamentos ahora mismo que con esa ley quedan enmendados. Eso ya es un proceso. Hay formularios que se tienen que sustituir. Por ejemplo, yo hace como 6 meses llamé al Departamento de Estado. Y yo, mira, tú me dices aquí que tú tienes tal formulario. No está, y tenemos un problema con el sistema, licenciado. Yo se lo envío. Porque el que tenían era el viejo porque el nuevo no subía. Pero por lo menos yo estoy en el proceso de identificar y decir a los jefes, mira, este formulario está caminando, tienes que ponerlo al día cuando vas a enviar el borrador de reglamento. Toma tiempo. Perfecto. El gobierno no es rápido. Bueno, las iglesias son menos rápidas. Cuénteme, ¿cómo está también ese proyecto que ha sido medio ha polarizado nuestra comunidad de alguna forma? Unos, ¿verdad? Pendientes, otros a favor con algunas cosas y otros en contra con otros. Cuénteme un poquito, ¿cómo está ese proyecto de la hormonización? Mira, los menores. Aquí la gente lo que quiere es pelear, como estaba diciendo en el texto, en vez de estar pendiente al problema, se quedan en la pelea. Y el Señor dice, ¿cuál es el problema? Aquí nosotros queremos detener la hormonización de los niños, la permanente. Hay unos tratamientos que se dan, y eso hay en la comunidad científica y en los médicos que yo he hablado, que ayudan a los niños en unas condiciones que tienen para estabilizar sus hormonas conforme a su sexo y a su edad. Eso no es disforia, no está buscando cambiar de sexo. El proyecto básicamente va dirigido a la disforia sexual que se está utilizando como excusa para dar hormonas permanentes y operaciones de cambio de sexo. Cuando se aprueba, y lo tengo que decir de esta manera,
Yo intervengo posterior, yo intervengo cuando se devuelve a la legislatura, que digo, pero ¿por qué se devolvió? Que me explican, el proyecto era deficiente. Eso es normal, por eso está este proceso. Cuando yo veo el vocabulario, digo, es que este vocabulario, aunque legalmente es correcto, se puede interpretar como que estamos validando la armonización. Y eso fue lo que pasó. Lo que se está trabajando aquí es que cuando esto sucede, algunos médicos validando la hormonización, que es lo que dicen algunos. Tú lo que estás validando es la hormonización de cambio de sexo. No, eso no es correcto, porque cuando tú lees bien el proyecto, eso es lo que se prohíbe. El wording, lo que se usa, aunque sea correcto, permite esa interpretación. Ok. Yo, como asesor legislativo que fui y redacté proyectos, mi lema era, no importa que yo estoy convencido que lo dije bien. Si Esteban y Jerry lo entienden de otra manera, yo lo tengo que rehacer, porque yo lo que quiero es que la ley no tenga lugar a duda. Surgen una serie de llamadas, hacen unas recomendaciones y se devuelve al Senado. ¿Qué ha pasado en el Senado que no lo ha movido? No sé. Yo tuve conversaciones con otros ex secretarios de salud, tuve conversaciones con el secretario de salud y se propuso lo que se conoce como un wording alterno. Y algunos están diciendo, vamos a hacer quizás un listado de las hormonas que sí se pueden usar para tratar estas condiciones de salud. Y eso es un adelanto porque está claro. ¿Qué permite ese proyecto de ley? Que la práctica que se había dicho, ahora sí, mira, ahí está justificando, porque así, el que quiere pelear nunca va a entender. Claro, porque hay un... Sí, vamos a darle ahí para luego entrar a los otros dos elementos, pero... Ok, pues lo que a lo mejor crea esa disputa es que si dejan el espacio, podría entrar gente para lo que es la hormonización de cambio de sexo. O sea, no, lo que pretende el proyecto es que el tratamiento con niños que tienen problemas reales. Por eso, pero eso es lo que se pretende. Pero lo que se lee. ¿Cómo fue que se redactó? Ahí hay un gap. Cuando se redacta, que yo profundizo, pues entiendo que no está errado, pero presta lugar a la confusión. Que fue yo le dije, es que esto presta lugar a la confusión, porque solamente y cuando los médicos empiezan a llamar, precisamente. Pues entonces era real. Era real, había una confusión con lo que llega a la fortaleza, se devuelve. Cuando el sector de base de fe interviene, pues entonces, que es el trabajo que yo recuerda, que esto parece que es base de fe, pero no es base de fe. Ahora, yo tengo unos principios cristianos que ese tema me interesa. Pero cuando el sector de base de fe interviene, yo intervengo en el proceso, hago unas recomendaciones, que se están trabajando ahora mismo en la legislatura. ¿Por qué el Senado lo tiene aguantado? Mira, yo no sé, porque eso ya se discutió. Pero yo creo que sí, que se tiene que mejorar el lenguaje para evitar precisamente. De hecho, tú podías devolver el proyecto sin ningún señalamiento. Tú devuelves el proyecto con las recomendaciones de enmienda. Cuando la fortaleza hace unas recomendaciones de enmienda que la legislatura ya aprobó, la legislatura vuelve a revisar esas enmiendas. No es que tienen que hacer lo que Fortaleza dijo. Esto es el proceso legislativo. Ahora bien, ¿qué permite eso? En Puerto Rico se decía que eso no sucedía. Se prueba con las gestiones del Ejecutivo al evaluar el proyecto y recibir las llamadas que eso sí está sucediendo, que era lo que siempre llevábamos diciendo. Y entonces se ordena la creación de un registro. ¿Qué te permite la creación de un registro? Saber quiénes están violando la ley. ¿Me va siguiendo? Y otra cosa que consigue es que pone la edad en 21 años. Nosotros siempre hemos sido consistentes. Pero ese listado no estaba. No existía, se negaba la práctica. Ya se sabe que la práctica existe en Puerto Rico y que es ilegal. Yo felicité al secretario de Salud en esas dos cosas. Y yo te felicito porque tú acabas de establecer que en casos médicos de este tipo son 21 años, no 18, pues esa ha sido nuestra pelea. Bueno, pero hay un sector que dice que lo que quiere el secretario es buscar... Mira, hay un sector que no importa lo que diga el secretario, lo que diga yo, siempre van a decir otra cosa. Ese sector ya a mí no me interesa. Pero el proyecto tiene unas garantías para evitar que no se tome esta ley, la aprobación de esta ley con otros fines que precisamente son los que nosotros no estamos de acuerdo. Que cuando se devuelve el proyecto es para que sea más específico, porque los médicos que llaman son parte de los médicos que llaman, y me consta porque llamé que fue lo que sucedió, están diciendo, pero es que esto como se lee, yo no voy a poder dar estos tratamientos que son aceptados en ley para niños que tienen problemas hormonales. ¿Quién va a fiscalizar eso permanentes a los médicos? ¿El Departamento de Salud? El Departamento de Salud.
Va a tener eso a ver sí, porque fiscalizar eso. ¿Sabes? Porque él propone, vamos a crear un registro para saber quién lo está haciendo. Ahí entra la presión del pueblo. Pero oye, te lo estoy diciendo y quiero que quiera entender, que entienda. Si tú vas a criticar cada cosa que se hace, simplemente porque lo dice una persona, yo no te voy a escuchar. Yo escucho la crítica, como tú decías, vamos a disentir, tú me la traes, yo te la traigo, que tratamos de llegar a un consenso, porque cuando yo veo la enmienda, yo digo, se puede prestar para esto. Pues mire, vaya a la legislatura e intervenga. Sí. Y yo intervinieron otros asesores. Obviamente va a haber unas reuniones que probablemente a mí me cite. Eso trae otros problemas políticos. Yo voy a ir. Los problemas políticos no me interesan porque es un tema importante para la comunidad de base de fe. Porque nosotros creemos como base de fe, casi toda la fe creen que los padres tienen una responsabilidad sobre sus hijos que no la va a delegar en el Estado. Pero lo bueno es que se crea el registro. Y digo, tú acabas de establecer algo que no se había dicho aquí. Porque tú primero dijiste que esto no pasaba. Sí, pero cuando empezamos a profundizar, empezamos a identificar casos. Y te voy a decir más, los están llevando a Latinoamérica para operarlos. No los están operando aquí porque allá sale más barato y nos están estasajando los niños. Todo eso se descubrió en este proceso. Dime, ¿alguna otra administración te había dicho eso? ¿Alguna otra administración? Sí, es verdad, lo están haciendo y vamos a fiscalizar. Esto va a cortar licencia. Que yo me acuerde, ¿no? No, es que estamos haciendo cosas que nadie ha hecho. Realmente hay que contestar las cosas como son. Que yo me acuerde, realmente no he escuchado otra administración. Yo mismo lo llamo, pero tú dijiste en la vista que eso no pasaba, amigo licenciado. Pero cuando baja la ley que se forme, encontramos casos. Ahora, ¿entiendes? Y eso es un adelanto porque ya la clase médica no puede decir, eso no pasa en Puerto Rico. Ahora, ¿te acuerdas de decir, el proyecto no es necesario? Ahora se prueba que es necesario y que queremos un registro de lo que está pasando. Y a mí me gustaría dejar establecido en esta entrevista que yo como medio y medio cristiano conservador, yo me voy a ocupar, entonces ya no quede en base de fe. Ante una posible aprobación de esta ley, luego de que se traten y se discutan las medidas y las enmiendas sometidas desde Fortaleza, al Departamento de Salud nos tiene que a nosotros mostrar el mecanismo mediante el cual exhaustivamente va a fiscalizar de que esa permisología, por llamarlo de alguna forma, se va a estar realizando en los casos específicos que son enteramente médicos, que establece la ley. Precisamente, precisamente la función de fiscalización. Pues el doctor Víctor Ramos, luego de, ¿verdad? O luego o antes, como sea, debe mostrar cuál es el mecanismo de fiscalización para que eso se lleve a cabo. Pero Jerry, no seas tan negativo. No soy negativo. Aquí en Puerto Rico los federales han procesado muchos casos de fraudes médicos, incluyendo a los planes. Así que, junto con eso, bueno, pues no, vamos a esperar el debido proceso legislativo, pero entonces la agencia que tiene a su haber que esto se cumpla, a nosotros nos toca que él nos presente cuál es el mecanismo. Y esa es precisamente nuestra función, Jerry. Y si tú la haces con moderación, tú vas a ser bien recibido. Claro. Porque tú dices, si cada vez que tú vienes aquí, no importa lo que veas, es para caerme a palo, tú vas a crear una imagen hostil. Entonces uno te ve y ya uno está con las manos arriba y dice, está bien, voy a hablar contigo, claro. pero si yo veo, mira, en A y en B me señalaste, tú tenías la razón. Oye, pero en C de ellos estaba bien. Pues dame el C y la D. Y ustedes lo hacen aquí. Hay veces que ustedes no están de acuerdo conmigo. Y de eso se trata. Pero esto soy bien honesto. Aquí nosotros, es que aquí la gente quiere, mira, yo me gustaría saber cómo todos esos criticones corren su casa. Sí. Puede ser. Lo dejo ahí. Bueno, el licenciado no se va a salvar. Si usted cree que está, yo estoy aquí ready. Se va a salvar con el próximo tema. Es más, ya le pedí a la productora que me diera break. Sí. Pero tú fuiste que hiciste esta pregunta que se extendió, no fui yo. Bueno, es que el tema ha estado bueno. Bien, sí, es que yo cuando no te puedo contestar algo te lo digo. Muy bien. Vamos a ver. Tengo que irme ya mismo a la pausa de noticias. Pero antes de ir a la pausa de noticias, voy a lanzar una entrevista que hizo Jerry a la gobernadora. Para luego de la pausa, vamos a lanzar la de Tommy. Okay. Ver los contrastes, y yo quiero que usted me reaccione de esas dos conversaciones. Esos son los puntos A, B, C, D. Ahí está. Vamos, querido Jonuel o Joan, que esté en control. Deme la entrevista primero de la gobernadora.
Gobernadora, hoy aquí está pasando un acontecimiento desde 1995. No se reconocía a ningún estudiante de las iglesias escuela luego 8 años de la aprobación de la ley 33. Yo quisiera su reacción para Inspira 88.1 FM, su experiencia entregando estos reconocimientos a estos estudiantes sobresalientes. Primero que uno tiene que reconocer a todos los estudiantes sobresalientes y el Estado no puede estar discriminando con los estudiantes por creer en su fe y por tener organizaciones, en este caso reconocidas por ley, que han demostrado ser exitosas, que han demostrado ser buenas formando estudiantes con valores, con virtudes, que se convierten en ciudadanos de bien, ¿verdad? Y yo en mi caso, yo creo en Dios y sin Él nada más, así que yo tenía hoy que reconocer y me alegra, ¿verdad?, el poder hacerlo y que quede claro, ¿verdad?, que bajo mi mandato hay una política pública de reconocimiento, no solamente a las organizaciones de base de fe, a nuestras iglesias y al trabajo que hacen en la comunidad, que muchas veces llegan primero que los municipios, muchas veces llegan primero que el gobierno. Y por eso firmé legislación para crear por primera vez, ¿verdad?, las protecciones de libertad religiosa, entre otras cosas. Así que yo, desde el Congreso, cuando estuve allí, respaldé y logramos por primera vez que FEMA autorizara fondos para organizaciones de base de fe en la recuperación de los huracanes, y por eso ustedes ven mucha reparación de templos, de iglesias y de estructuras que antes el Estado no le facilitaba, y nosotros logramos a nivel federal esos fondos federales que hoy estamos empezando a ver la obra y lo vamos a seguir canalizando. Por eso tengo en mi oficina un coordinador de base de fe. Para mí es bien importante, con eso empecé. No se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. Gobernadora, en esa línea precisamente estamos viendo la dinámica que se da entre sus nombramientos y la respuesta y el proceso en el legislativo, aunque el presidente senatorial y precisamente hoy subrayaba que el 94% de los nombramientos fueron aprobados. En términos de eso, antes que todo, ¿se afecta esa política pública en la agenda del conservadurismo que tan importante y medular ha sido? Obviamente, desde las primarias, luego una elección, esta dinámica que se está dando, nombramientos aprobados, nombramientos rechazados, ¿de alguna forma se pudiera afectar esa agenda conservadora? Mira, yo pedí un mandato al pueblo de Puerto Rico en noviembre que me diera un voto íntegro bajo la palma para yo tener una asamblea legislativa que respaldara la plataforma del PNP, que busca eso y que esté en blanco y negro, ¿verdad? Fue parte de mi compromiso. El nombramiento de la secretaria de Justicia, Janet Parra, en efecto era un nombramiento de una persona fiscal con conocimiento del derecho y que ya había establecido cuál iba a ser la política pública sobre el aborto, sobre libertades religiosas, sobre la asesoría a distintos proyectos que se están viendo, baños, ¿verdad?, para nenas y para nenes, entre muchas otras cosas. Al este nombramiento ser rechazado por el Senado, claro, ahora me crea en una situación donde yo estoy buscando candidatos, ¿verdad?, que tengan el background legal, el background de fiscal, ¿verdad?, porque yo quiero tener para perseguir a aquellos criminales, que conozcan lo que son las gangas, que conozcan lo que son también las víctimas, pero que tenga una clara línea, ¿verdad?, de base de fe. Así que eso no es una tarea fácil y ya en el caso de la fiscal Parra habían habido múltiples reuniones con todas las organizaciones, todas las preocupaciones de todos los grupos y había sido, ¿verdad?, avalada por todas las organizaciones, así que me va a tomar más tiempo el poder tener una persona que en este momento no la tengo, ¿verdad?, y que hay muchos proyectos que se están evaluando, así que hay política pública pendiente y una cosa es hacer la ley, otra cosa es tener la persona en el Departamento de Justicia que haga cumplir esa ley. Así que en el caso de la fiscal Parra, con respecto a las organizaciones de base de fe, sí es un cantazo grande. O sea que va a depender de quién se nombra para ocupar esas sillas, porque recientemente en una entrevista que llevamos a cabo precisamente con el director de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe, el licenciado Juan Gao, él subrayó este servidor que el que no estuviera en esa silla del Departamento de Estado, la licenciada Verónica Ferraioli, pues era de alguna forma gravoso porque ella tuvo un rol medular en establecer la plataforma, la política pública del conservadurismo. ¿Cuán riesgoso es poner cualquier persona ahí? Porque como medio conservador cristiano nos interesa que la agenda del conservadurismo se pueda llevar a cabo y que tengamos quien nos defienda. Y eso yo lo voy a defender.
Así que eso viene desde la política pública y por eso yo tengo que ahora tomarme el tiempo para buscar las personas que cumplan cabalmente con esa política pública y con esa plataforma, que fue lo que yo le dije al pueblo de Puerto Rico en noviembre. Yo tengo que honrar todos mis compromisos que contraje con el pueblo de Puerto Rico, y eso es lo que voy a hacer. Hay quien pueda observar o señalar o decir o opinar que el gobierno se pudiera atrasar o que su operación gubernamental desde el Ejecutivo pudiera estar atrasada por esta dinámica, lo reciente de Arturo Galfer. Son 2 nombramientos. Y ahora mismo tienes, en el caso del Departamento de Estado, tengo una subsecretaria interina, que es Waleska Narel Colón, así que nosotros seguimos operando, aquí no se ha detenido nada. ¿Hay negociación con el legislativo, con el presidente del Senado? Ninguna negociación. Bueno, esas fueron parte, las expresiones con relación a las nominaciones, y ellos establecen que no hay ningún conflicto. Vamos a escuchar ahora al presidente del Senado, que nos dijo en el Junte Radial el pasado lunes, y luego venimos con la reacción de el licenciado. Vamos allá. Senador, todo el mundo ha visto, ¿verdad?, esos nombramientos que no se han dado, y la apreciación para el oyente y la persona de a pie es que hay un impasse entre el Ejecutivo y el Senado, que el país no está avanzando. Realmente se está trabajando, hay proyectos saliendo que se estén dando resultados en la gente, que la gente lo esté viendo. Excelente pregunta, Esteban, pero mira, las opiniones, cada cual puede tener su opinión. Los hechos son sagrados. ¿Cuáles son los hechos? Se ha aprobado el 95% de los nombramientos. Se ha aprobado cerca del 90% de los programas de gobierno. Se ha atendido una gran cantidad de iniciativas que estuvieron detenidas. Se están otorgando títulos de propiedad, se han redactado y se han promulgado órdenes de la gobernadora para atender temas que son importantes para la vida cotidiana. Así que, en efecto, sí se está gobernando, sí se está trabajando, y el hecho de que 3 o 4 nombramientos no tuvieran el aval del Senado no detiene el gobierno, ¿verdad? Y los números hablan por sí solos. ¿Se está avanzando? Claro que se está avanzando, y se está avanzando en temas cardinales. El cuatrienio pasado, a esta fecha, se habían atendido solamente 4 nombramientos. El cuatrienio pasado. Así que los números hablan por sí solos. El cuatrienio pasado, a esta fecha, no se han aprobado leyes. Así que esos son los datos, ¿verdad? Y de nuevo, yo puedo escuchar la opinión de todo el mundo y alguna gente pues que tendrá una percepción conforme a sus criterios, pero los hechos y los datos están ahí para el escrutinio de quien quiera examinar. Hay un impasse entre parte del Ejecutivo y el Senado. No. El presidente del Senado, licenciado, la vez pasada que usted estuvo acá, su reacción sí fue, a grosso modo, estoy poniéndole en mis palabras, sí que hay quizás a lo mejor ciertas resistencias de un lado y de otro. ¿Todavía sigue pensando de esa forma? Mira, lo que pasa es que la pregunta a Tommy, la contestación es una, y a la gobernadora fueron 2 tópicos. Ella habla específicamente de cómo afecta a su gobierno, que es lo que yo hablo. Que estos 2 nombramientos no pasaran, y yo me tengo que sostener. Afectó al sector conservador, porque teníamos 2 aliados en esa área. Yo he sido consistente, Se refiere a Verónica Ferraioli, la licenciada Verónica Ferraioli para el Departamento de Estado, y a Yanes Parra como secretaria de Justicia. Exacto, y si tú has seguido a Yanes Parra, que lo voy a dejar allí, pero ella está en su página y en los medios haciendo unas expresiones que son muy consonas con los que discutimos aquí, que esto ha habido un juicio y ella añade unos elementos adicionales, que eso corresponde a ellos resolverlos y la gente adjudicar credibilidad. Pero otra cosa es si el gobierno se ha atrasado, si el gobierno no está trabajando, y ahí los dos están de acuerdo. El gobierno está trabajando, el gobierno se está moviendo y se está aprobando. Mi postura es, desde mi posición como sector de base de fe, que se ha visto afectado porque fueron 2 aliadas en la campaña que, para mí, los motivos por los cuales le votaron en contra no justifican, y en mi opinión, yo he visto casos peores en la legislatura que se han aprobado los nombramientos. Y yo también tengo recuerdos históricos, como tienen otros líderes políticos,
Pero en este momento la legislación ha avanzado. A mí me agrada que reconozca el uso de las órdenes ejecutivas. Los choques políticos siempre van a venir. Pero obviamente esa imagen se levanta porque los sectores opositores tradicionalmente del PNP fueron la voz cantante y llevaban la misma voz del Senado en contra del gobierno del PNP, diciendo está atrasado, no adelanta nada, no mueve nada, porque obviamente son dos nombramientos de sucesión constitucional que son bien importantes. Ojo. Y esa es tu pregunta. Lo que se está percibiendo es que el gobierno está atascado. Ojo, también... Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es la percepción de una gran parte del pueblo. La apreciación y no la puedo que hay. descartar. Y una de las apreciaciones que hay es que el que está realmente dirigiendo el país o haciendo el trabajo es Tomás Rivera Chat, por un montón de analistas que dentro del partido y fuera del partido como que, Bueno, que eso está es una... el que está poniendo orden realmente es Tomás Rivera Chat. Déjame decirlo con calma. Quien tiene que resolver ese asunto es Tomás Rivera Chat. Y las posturas y la forma en que él las presentó permite que la gente que no respalda al PNP tradicionalmente y que ustedes, personas que han sido neutrales, han escuchado a todo el mundo, lleve esa percepción, fue por la forma y manera que estos nombramientos se atendieron, que yo fui consistente. Nunca me gustó la forma y manera que se llevaron estos nombramientos, porque daba la percepción de que había, y yo lo dije y lo repito, yo me sentía en una primaria, que es lo que tú estás diciendo. Pero él acaba de reconocer en esta entrevista que la gobernadora está gobernando. Le toca a Tomás Rivera Chat ahora aclarar su postura de quién es el gobernador de Puerto Rico. Y la gobernadora es Jennifer González Colón. Y yo creo que Tommy no necesita ayuda en ese particular, pero sí la legislación está saliendo, los nombramientos están saliendo, pero no podemos tapar con una mano que fueron 2 nombramientos de sucesores constitucionales. Y me agrada mucho la entrevista de ustedes, porque se está cuestionando quién es la secretaria interina del Departamento de Estado, y ella se lo dijo a ustedes en una entrevista. Hay una secretaria interina del Departamento de Estado, y ustedes acaban de hacer público que ella ya lo había dicho. Y también yo noto en los medios, Esteban, y lo vi en la campaña, y lo vi en mi plataforma, que los medios no la cubrían para decir que no existía. Y yo tenía que estar constantemente sacando la plataforma y sacando las entrevistas donde ella en programas había dicho cuál es su postura. Y yo estoy viendo exactamente lo mismo. Ese sector, muy hábilmente, porque esto es política, tenemos que reconocer su sagacidad, ha hecho esto. Y te voy a decir algo más. Esto yo lo vi con Álvaro Cifuentes, esto yo lo vi con Rodríguez Gema, esto yo lo vi con Elías Sánchez, un sector político que quiere sacar asesores al lado de los gobernadores. ¿Cuándo va a terminar esto? Nunca, porque esto es política. Ok, pero Esteban, si no aceptas esa realidad te vas a frustrar. Pero, licenciado, aquí no, para, aquí no. Mira, se enderezó. La gobernadora debe de lanzar las próximas personas, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen? Nominaciones, porque ya Tomás Rivera Chat dijo, si no, van entonces a proceder a escrutinio con los que están interinos. Entonces, veremos a ver qué dice la Constitución. ¿Cuánto va a tardar lo que dijo Tomás Rivera Chat? Veremos a ver lo que dice la Constitución. Pero este conflicto, si no pasamos de esta página, ¿cuánto puede lastimar? Porque lo que se dice es que está atrasando procesos, que no hayan secretarios en propiedad en esos puestos en particular que son tan importantes. ¿Cuánto pudiera estar atrasando esto al país? Porque bueno, ellos pueden decir lo que sea, ellos van a decir, cada uno va a decir su punto de vista y va a decir no se está atrasando. Y la apreciación, como bien usted dijo, y yo he estado enfatizando, la apreciación es que estamos lentos. Vamos a decir, ¿Cómo va a finalizar esto? De esta manera. Los interinos están haciendo la política pública de la gobernadora. Por ende, su política pública se está implementando.
sin tomar decisiones porque no les permite el interinato. Pero las toma la gobernadora y ellos las ejecutan. Okay. Y eso está sucediendo. Ni pueden emitir órdenes administrativas tampoco. Pero la gobernadora emite órdenes ejecutivas que ellos tienen. Okay. O sea, la gobernadora conoce el juego. La gobernadora está gobernando y su política pública se está estableciendo, y te lo dijo en la entrevista, yo los voy a proteger. Hay unas órdenes ejecutivas, el presidente del Senado reconoce que hay unas órdenes ejecutivas que tú tienes que seguir. Por eso es que cuando yo empiezo en base de fe, yo pido mis órdenes ejecutivas al día y se me conceden. Por eso dame la orden ejecutiva, ya yo tengo mi política pública. Yo no tengo que estar llamando a la gobernadora todos los días para ejercer su política pública. Eso está, la política pública está allí. Por tanto, el país no se va a atrasar. Quien tiene que trabajar con esto es el Senado de Puerto Rico, que atienda como corresponde en derecho el proceso, y que si una persona... Mira, te voy a decir algo que no me gustó, y en esto no sé quién tiene que ver. Yo soy abogado y yo vi que sacaron una persona porque le radicaron una queja en el procurador. O sea que ahora cualquier abogado que tú nomines para ese puesto, ya el Senado abrió la puerta que con una queja, que sin sabemos si es válido o no, ya no puede correr. ¿Por qué? Porque la prensa va a volver a hacer lo mismo, a destruir reputaciones. La prensa no ha podido probar ni que Vero ni Yanes Parra cometieran delitos ni violaran la ética. Destruyeron su reputación personal. Quien haya permitido que eso suceda políticamente tiene que asumir responsabilidad. Pero el país se está moviendo. Y no estoy aquí para defender a la gobernadora, pero es que el mismo Tomás lo reconoce. Hay unas órdenes ejecutivas. Esto está corriendo. Si él, como presidente del Senado, quiere que los nombramientos se sometan, está bien. Si él puede decir yo los voy a tomar como el nombramiento, bueno, veremos a ver qué dice la Constitución. Pero fuera de los nombramientos, la cosa se está moviendo. Sí. Que a mí me afectó en su momento, claro que me afectó, porque eran dos aliadas que yo conocía. En esto los estoy empezando a conocer ahora. Son personas que no estuvieron conmigo en la campaña. Sí, me parecen que no sé si te lo expliqué bien. Sí, a mí también me creo que nos pegó a los conservadores, que sabemos que eran personas que podían hacer un buen trabajo. Oye, ¿verdad? tenían temor de Dios y nos estaban dando los espacios. Sí. No, yo no quiero que sean como yo, pero me estaba dando los espacios, me estaba escuchando y estábamos adelantando. A mí no me atrasó la gobernadora, a mí me atrasó el Senado. Bueno. Y eso lo puedes como mío. A mí no me atrasó la gobernadora, el sector conservador fue atrasado por el Senado. Bueno. Y ahí tengo senadores amigos míos que yo quiero que escuchen esto. Licenciado, gracias. Usted dice, yo no estoy aquí para defender a la gobernadora. No dije que en ese asunto no tengo que defender la gobernadora, porque el mismo Tommy dijo lo que yo dije. Aclare, porque si yo fuera la gobernadora, yo lo voto. No. Vamos a la grabación. En ese sentido, yo no estoy aquí porque el mismo Tommy acepta lo que yo estoy diciendo. Pero explícame. No, si yo no defiendo a la gobernadora. Ese es pero su créeme, jefa. ya sabe que por base de fe tiene un aliado. Y un aliado que cuando no estoy de acuerdo con ella, tengo los espacios. Sí, eso es lo que diferir. me gusta. Sí, eso es lo que me gusta. Y ella lo dice públicamente. Y diferir de una persona, aún con mi personalidad apasionada, no significa que yo le estoy haciendo la guerra ni faltándole el respeto. Tenemos que madurar. Porque aquí tú y yo hemos diferido. Mira, ahora mismo me gritan, pero para. Cada rato, pero podemos trabajar. Tomás, y me gustó la pregunta que traíste. No era lo mismo, pero él reconoce que el gobierno está ágil, que se está moviendo.